Bien, buenos días. Vamos a seguir con donde estábamos, finalizar San Pablo hoy día. En los apuntes esto lo encuentran en la página 66. Y ahora vamos a ver el tema que nos falta, después de haber visto el credo de San Pablo, que es lo último que vimos anteriormente, este himno en la carta a los filipenses, que es extraordinario porque se nota por su lenguaje que es una traducción del arameo al griego, el original del sido arameo o hebreo, no se sabe, y que es muy anterior a la carta, o sea, es un himno que seguramente se estaba usando ya desde el año 45 o algo por el estilo, y que, y que por lo tanto es muy cercano al hecho de la resurrección, no más de 10 años. Y que ya habla claramente de la naturaleza divina de Jesucristo. O sea, muchas teorías de gente que atacan al cristianismo, de que esto fue fabricado por los discípulos 50 años después. No, tenemos ahí un himno que habla que Cristo tenía la naturaleza divina, o como lo dice el mismo texto originalmente, tenía la forma de Dios, aunque era en la forma de Dios. Y eso debe ser del año 45 más o menos, porque la carta es del 55 y fácilmente debe tener, para que haya sido escrita en arameo y la haya usado San Pablo en griego, debe haber sido unos 10 años anterior. Bueno, ahora nos toca ver lo que es la escatología en San Pablo, o sea, lo que va a pasar con la muerte en los últimos tiempos, que se yo, cosas por el estilo. Ahora, San Pablo siempre entendió que la muerte como destino final de cada ser humano, pensemos que en esa época, antes de la resurrección de Cristo, no se tenía muy claro qué pasaba después de que uno se moría. Había gente como los saduceos, ¿no es cierto?, que decían tranquilamente que ahí se acababa la persona, se acababa la vida, no había resurrección, no había nada después de eso. Bueno, pero San Pablo siempre entendió que con la resurrección de Cristo, lo que habíamos visto en las clases anteriores, el castigo de Dios, que era la muerte del ser humano, en el Génesis se vincula esto, ¿no es cierto?, con el pecado original, había sido ya abolida. O sea, el castigo universal de la muerte, por fruto de la inclinación al mal de nuestros primeros padres, ¿no es cierto?, fruto de ese deseo de ser como dioses. Ese en el fondo es el pecado original, de querer decidir lo que es bueno y lo que es malo sin consultar a Dios, como en el fondo de ser como dioses, como dice la misma serpiente, por lo demás. El castigo de eso era la muerte, o sea, la desaparición de la persona, de eso que creía el judaísmo primitivo, la desaparición de la persona el motivo de su muerte. Pero el hecho de que haya uno, por lo menos, que haya resucitado, significa que ese castigo ha sido abolido. O sea, Dios ya no castiga a la gente con la muerte. Hay vida posterior a la muerte. No se pronuncia como mucho San Pablo, pero la hay. ¿Y por qué la hay? Bueno, porque hemos visto que Jesús está vivo. Por lo tanto, si está vivo y murió, quiere decir que hay vida después de la muerte. Y ahora sería muy interesante, y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que exactamente entendía el judaísmo de ese tiempo por la muerte. Y eso el Papa Benedicto XVI tiene un libro en que toca el tema, que se llama Escatología, que es un libro muy interesante que al que le interesa el tema de qué es lo que pasa en los últimos tiempos, vale la pena leer. Y vale la pena leer porque además el Papa, que en esa época no era Papa cuando escribió el libro, siempre ha sido un buen profesor. Entonces habla muy claro. O sea, lo puede entender cualquiera. No es una cosa que, que use palabras técnicas complicadas. Y si de repente tiene que usar una palabra técnica, la explica. O sea, es un excelente profesor. Por eso lo querían mucho cuando hacía clases. ¿Qué es lo que nos dice? Hay un libro que es muy conocido y estudiado en la época de
del Señor, que se escribió 150 años antes de Cristo, que se llama el libro primero de Enoc. Yo se los voy a pasar el contenido de ese libro cuando hablemos de San Juan. El libro primero de Enoc, escrito hacia el año 50 antes de Cristo, ofrece en el capítulo 22 una descripción del lugar donde permanecen los espíritus, las almas de los muertos. La idea del Sheol, que antes se consideró generalmente como un lugar donde se llevaba una existencia como de sombras, en la época de Cristo aparece ahora dividida y diferenciada en el judaísmo de la época de Cristo. Especialmente se determina con más precisión. El mundo en que permanecen los muertos hacia el juicio final ya no se encuentra en el interior de la tierra, abajo, pero acuérdense el credo de San Pablo, para que toda rodilla se doble arriba en esta tierra y debajo de la tierra. Ahí se está refiriendo al Sheol. No se encuentra en el interior de la tierra, sino en Occidente, el reino del sol poniente, en un monte en que ese mundo se muestra en 4 lugares o cuevas distintos. Ahora los justos y pecadores se encuentran separados. Los pecadores esperan el juicio sumidos en la oscuridad, mientras que los justos, entre los que ocupan un lugar preferentemente los mártires, viven en la luz reunidos junto a una fuente vivificante. O sea, ese lugar sombrío que se hablaba en los primeros textos del Antiguo Testamento, que era el Sheol, ahora ya se divide en 2, en la época 150 años antes de Cristo, digamos, ¿no? Ya los judíos tienen en 2 partes. Una, que es donde viven los justos que han muerto, esperando que el Mesías los saque de ahí. Y entre los justos preferentemente están los mártires ahí. Viven en la luz, reunidos con una fuente vivificante. Mientras que los pecadores esperan el juicio, sumidos en la oscuridad, en otro lugar distinto. Y ahí es donde se divide esta cosa. Y se llama el Sheol el lugar de los muertos, los que viven en la luz o en una fuente vivificante. Y la Gehenna es donde viven los pecadores en una forma sombría. Por eso que en el credo nuestro, que se tradujo al latín y del latín se ha traducido a las lenguas occidentales, cuando dice descendió a los infiernos, en realidad no es así. Descendió al lugar de los muertos, digamos. ¿Para qué? Para rescatarlos, aquellos que viven en la luz junto con los mártires y que viven en una fuente vivificante, rescatarlos y llevarlos al paraíso. Pero eso no es el infierno, ese es el Sheol, es el lugar de los muertos. La Gehenna es donde ahí dice es lo que se refiere el Señor en la parábola esa del rico Pulón y del pobre Lázaro, ¿no? Que hay un abismo entre donde están ellos y donde está en ese momento Abraham, con el pobre Lázaro que está junto a él. Bien, veamos qué es lo que dice San Pablo a los romanos también. ¿Qué dice? En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, con mayor razón por medio de uno, Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. San Pablo hace hincapié y él compara el árbol de la vida del jardín del Edén con la cruz de Cristo. O sea, el árbol de la vida es una prefiguración para San Pablo de la cruz de Cristo. El árbol de la vida era el que permitía a los que comían de esos frutos, ¿no es cierto?, vivir bien, prácticamente eternamente antes de que hubiera la desobediencia original. Pero cuando Adán y Eva pecan, o sea, quieren hacerse como dioses, quieren decidir ellos por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, que eso significa eso. Entonces, Dios los expulsa del paraíso
para que no coman del árbol de la vida y sean eternos. De ahí viene esto de que, por lo tanto, la muerte es el castigo de ese pecado. Pero, sin embargo, para San Pablo dice, no, el árbol de la vida es la cruz de Cristo, porque en ese árbol, la cruz, se revocó el castigo de la muerte. ¿Y cómo sé yo que se revocó el castigo de la muerte? Bueno, muy sencillo, porque he visto a Jesús vivo después. Por lo tanto, Jesús resucitó como primicia, pero al revocarse ese castigo de la muerte, significa que todos en algún momento vamos a resucitar también. Y ese es el pensamiento de San Pablo. Por eso él compara el árbol de la vida del jardín del Edén con la cruz de Cristo. La cruz, que es un árbol, originalmente fue un árbol, digámoslo así, es un madero, es hoy día el árbol de la vida. Gracias a ese árbol donde fue clavado Cristo y después resucitado, es que la muerte ha sido derrotada, ya más que derrotada, ya ha sido abolida como el destino definitivo del ser humano. Ahora, la realización del reino mesiánico en el presente podría hacerse siguiendo dos estrategias, dice Pablo. La primera consistía en dirigir la actividad evangelizadora solamente al pueblo de Israel, dejando para el final, para la parucía del Mesías, o sea, para la segunda venida del Mesías, la congregación de los pueblos paganos. Eso, según el Antiguo Testamento, era posible. Y esta fue la estrategia seguida por los judeocristianos de Jerusalén y liderados por Santiago, el pariente del Señor. Pero la segunda estrategia que le gustaba a San Pablo era en intentar desde ya la incorporación al pueblo mesiánico, renovado por esta nueva creación a raíz de la resurrección del Mesías, a la humanidad entera. Una misión abierta tanto a paganos como a judíos, y que fue lo que promovió Pablo. O sea, para San Pablo, de acuerdo a lo que decía Isaías, ¿no es cierto?, que lo habíamos visto cuando él tuvo su conversión, que no fue conversión, sino que aceptó a Jesús de Nazaret como el Mesías. ¿Se acuerdan cuando decía Isaías, todas las naciones vendrán a adorar al Dios de Israel, pero como naciones? Y después agregamos el por qué San Pablo consideraba que no se debía circuncidar a los paganos. Bueno, porque no los iba a hacer judíos, dijimos en la clase pasada, porque descendían de gente que no era de Abraham. Y los judíos son los descendientes de Abraham. Por lo tanto, por mucho que se circuncidaran, no le iban a cambiar sus antepasados. Eso lo dijimos en la clase pasada. Entonces, ya no es la incorporación de los paganos al pueblo judío, sino es la incorporación de los paganos al pueblo mesiánico. Vale decir, en que ambos reconozcan un Mesías Salvador universal. Jesús es el Señor, como decía San Pablo, y no el César. Jesús es el Señor. Entonces, pero él dice, bueno, ¿cuándo vendrá el reino mesiánico, el mesiánico definitivo? Porque hasta ahora sabemos que Jesús resucitó y por lo tanto ya nos vamos a morir en el sentido de desaparecer como personas con nuestra muerte. Pero bueno, ¿cuándo llega el reino mesiánico definitivo? Que el Señor predicaba aquí el reino de Dios en esta tierra. Ahora, para San Pablo ocurrirá esto cuando aparezca en esta tierra el Mesías ya actualmente entronizado al ámbito celeste. O sea, el Mesías va a volver de nuevo en gloria y majestad para acá. ¿Cuándo? No tenemos idea, pero algún día será. Entonces, en ese momento, dice Pablo, se va a realizar la resurrección de los ya fallecidos, y que todos serán transformados en ese momento, cuando venga en gloria y majestad, incluyendo toda la creación, y se destruirán los poderes enemigos, incluida la muerte. Ahora, esto lo detalla bastante bien en la primera carta a los Corintios, que voy a leer aquí. Y lo detalla que va a ocurrir en 3 etapas. Veamos.
Ahora bien, Cristo ha sido resucitado desde los muertos como primicia de los que han muerto. Pues si la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. En efecto, así como por Adán todos mueren, así también por Cristo todos serán vivificados. Todos resucitaremos. Pero después sigue. Pero cada uno según el orden que corresponde. La primicia, Cristo, después de esto, en su manifestación, o sea, en su segunda venida gloriosa, en su parucía, los que pertenecen a Cristo, o sea, los justos, especialmente los mártires, los que están en ese lugar luminoso con una fuente vivificante. Ahí resucitarán ellos. Y después, al final, o sea, en la tercera etapa, cuando Él entregue el reino de Dios, el reino al Dios Padre, cuando haya destruido toda potestad y todo dominio y toda potencia. Ahí vendrá el juicio de los que están en las tinieblas, o sea, los pecadores. Hay tres etapas. La primera ya ocurrió con la resurrección de Cristo. La segunda vendrá en los tiempos finales, que Cristo instaurará su reino pleno en la tierra. En la tierra. Y ahí resucitarán los justos, los que están en ese lugar vivificante con la fuente luminosa. Y después que Cristo haya ya reinado en la tierra y haya derrotado a todos los enemigos, incluyendo esta potencia maligna que hay en el mundo que se llama la muerte, entonces ahí entregará el reino a su Padre y ahí resucitarán y serán juzgados los que están en la Gehenna. Por lo tanto, son tres etapas. Y hay una etapa de Cristo reinando en esta tierra. Eso lo dice San Pablo. Y ahí también mete qué va a pasar con el pueblo judío. Esta manifestación o segunda venida o parucía del Mesías será un proceso a ocurrir en este mundo. No dice cuán largo sea, que culminará con la destrucción completa de los poderes enemigos. Y ahí en ese momento se realizará la salvación de Israel. Dice, pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los paganos. Y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Y después agrega, y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, va a haber un reino, según San Pablo, de Jesucristo en la tierra. Y ahí, en ese reino, que no dice cuánto va a durar, va a ser esa potencia maligna que coordina el avance del pecado, ¿cierto? Que el Papa Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte, y Pablo habla como la muerte, pero no es la muerte física, es esto que empuja a toda la gente. Y que hacemos los comentarios en la clase pasada, ¿no es cierto? Cómo se ve que avanza todo este asunto de la ideología de género y de forma orquestada en todos los países. Se nota claramente que hay alguien que está empujando. No sale por casualidad, ¿no? Que todas partes esté pasando lo mismo y más o menos con los mismos redacciones en las leyes y cosas por el estilo. Bueno, eso es lo que llama la muerte. La cultura de la muerte, San Juan Pablo II, o la muerte, como dice San Pablo, no es la muerte física. Ahora, San Pablo no dice cuánto va a durar ese reino de Cristo en la tierra, en que Cristo mismo va a reinar. Pero sí lo dice San Juan en el Apocalipsis, que también tiene una idea bastante similar. Y en el Apocalipsis San Juan dice que va a durar 1000 años en ese reinado de Dios en la tierra. Ahora, 1000 años para la antigüedad no significa
un año más que 999, entendámonos bien. Significa un periodo largo, medio desconocido, pero largo, ¿no? Bastante largo. Recuerden que la letra M en la numeración de los años, de los números romanos, que significa 1000, es la más grande que podían numerar los romanos. O sea, eso es lo que quiere decir 1000 años, digamos, algo muy grande. Bueno, y ahí surge una teoría que es el milenarismo, que se dio mucho en la iglesia en la época del Renacimiento, sobre todo. Y ahí los grandes líderes fueron dos jesuitas chilenos, del 1700 y algo, Alonso Valle y Manuel Lacunza. Lacunza escribió un libro gordote, así, de más o menos 1000 páginas, para que fuera coherente, ¿ah? Que se llama la Segunda Venida de Cristo en Gloria y Majestad. Que por ahí uno lo puede escarbar en Google. Y que a los judeocristianos le encantó esto. Le encantó. Porque obviamente que el Mesías viniera, los cristianos estuvieron de acuerdo que el Mesías iba a reinar desde Jerusalén por 1000 años. Es algo que era, como decimos nosotros, bocato di cardinale para el judaísmo, ya sea mesiánico, judeo-cristiano o no. Entonces la teoría milenarista siempre fue mal vista por la iglesia. Y de hecho el libro de Manuel Lacunza fue puesto en el índice de libros prohibidos en esa época. Bueno, se acabó el índice y uno lo puede leer, no tiene ningún problema. Además, el libro de don Manuel Lacunza, del padre Manuel Lacunza, es de una piedad pero extraordinaria, no tiene nada en contra del cristianismo, ni mucho menos, es lo más piadoso que uno se puede imaginar. Llega a ser hasta empalagoso de piadoso. Pero claro, él interpreta lo que dice San Pablo nomás, y lo que dice el Apocalipsis. Bueno, San Pablo no dice cuánto tiempo va a ser, pero el Apocalipsis dice que son 1000 años, entonces. Pero a la iglesia nunca le gustó eso, por el hecho de que era muy usado por el judaísmo. Y además, la verdad, tampoco se sabe. O sea, desde el principio, la iglesia ha sido prudente. Y si nosotros vemos el credo corto, el credo de los apóstoles, el que se reza hoy día en las misas, no el credo largo, que se rezaba antes del Concilio Vaticano II. Bueno, el credo corto es bien claro y dice, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, no se pronuncia si lo va a hacer en 3 etapas, en 2 etapas, en una etapa, no se pronuncia nada, y que sí que todos vamos a ser juzgados. Punto, nada más. Y ese credo es más o menos del año 200. Entonces, ya se nota ahí que la iglesia se ha mirado con prudencia esto, y desde los tiempos más antiguos de la iglesia. Entonces, yo creo que es muy sabio. Pero bueno, si estamos estudiando San Pablo, tenemos que saber esto. El Papa Benedicto hace un comentario de esto, que también lo encuentro muy bueno porque es bien prudente, que lo tomé de Jesús de Nazaret, ese libro del tomo 2. Dice, entre tanto, dice el Papa Benedicto, en la época actual, Israel conserva su propia misión. Está en las manos de Dios, que lo salvará por entero en el tiempo apropiado, una vez que el número de los paganos esté completo. Eso es lo que dice San Pablo también, pero sin entrar en más detalles, lo dice también el Papa Benedicto. O sea, efectivamente Israel conserva su propia misión, que para nosotros todavía no la entendemos muy bien, es otro cuento, pero conserva su propia misión, tal como dice que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Bien, vamos a ver ahora, ¿qué pasó inmediatamente después de la muerte de San Pedro y San Pablo? Ahora, habíamos dicho cuando estudiamos la cronología de San Pablo, de que él al final fue a Jerusalén a entregar una colecta
hacia la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por tribulaciones económicas muy fuertes, como todo el mundo de Jerusalén, por allá por el año 58, 57. Y es en Jerusalén donde lo toman preso y él decía apelar al César, lo llevan a Roma, está 2 años predicando en Roma y al final lo matan en la época de Nerón. Pero poco después de que San Pablo va a Jerusalén a entregar la colecta, aprovechando que el gobernador romano estaba afuera, o sea, había un gobernador romano había sido transferido a otra provincia y el nuevo todavía no había llegado. El sumo sacerdote que había en ese momento, que se llama Anás también, igual que el de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no es el mismo, parece que era sobrino. Aprovechando de que no estaba el gobernador romano, mandó apedrear a Santiago y a matarlo. A Santiago, el pariente del Señor, el que estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén. Y eso está atestiguado por el testimonio de un historiador judío famoso de la época, que escribió mucho sobre la historia de esa época, que se llama Flavio Josefo, uno que no es cristiano. Por eso que tiene bastante valor ese testimonio. Y él dice que mandaron matar Anás mandó a matar a Santiago, y que Santiago fue muy llorado por el pueblo, porque era una persona muy santa, muy piadosa. De partida era el líder de los judeocristianos, pero los que no eran cristianos, los judíos no cristianos, también lo querían mucho porque era un rabino muy piadoso, muy querido. Entonces, eso debe haber sido por allá, por el año 58, algo así, cuando ya los vientos de insurrección volvían a florecer en Jerusalén. Y según dice Flavio Josefo, la comunidad judeo-cristiana dejó Jerusalén y se fue a Pella, un pueblito cercano, pensando con eso tratar de evadirse de todos estos tumultos que había ahí, ¿no? Porque ya veían que cualquier día los romanos se iban a enojar y iban a mandar tropas y iban a arrasar con Jerusalén y con todo, cosa que ocurrió en el año 70. Pero parece ser que no sufrió efecto eso, porque la destrucción del año 70 abarcó todo lo que era Israel, no solamente Judea, sino también Galilea, Samaria, qué sé yo, etc. Y ahí se pueden hacer más o menos algunas estimaciones de historiadores que se han basado en esto, en los datos que hay. Fundamentalmente en la historia que escribió un romano, un historiador romano que se llama Dion Casio, sobre la guerra del año 70. Y es realmente horrorosa. O sea, nosotros sabemos por la literatura rabínica de la época, de que efectivamente la destrucción fue total. O sea, de Jerusalén prácticamente no quedó habitable nada. O sea, los cimientos de lo que había, algunos como el muro de los lamentos hoy en día, pero nada más, digamos. La destrucción fue completa y la matanza fue completa. Fíjense lo que dice Dion Casio. Entre el año 70 y el año 135, que fue lo que duró estas insurrecciones, pero mayoritariamente fue el año 70. Dice, 50 fuertes fueron destruidos, junto con 985 aldeas. Bueno, si ustedes ven el mapa de Israel, es un país recontra chico, o sea, si destruyeron 985 aldeas, yo creo que no quedó ninguna en pie, ¿no? O sea, haber quedado 2 a lo mejor. 580.000 judíos cayeron en la batalla y los que sucumbieron de hambre o de enfermedad posteriormente eran incontables. Bueno, 580.000 judíos, la población debe haber sido el 90% de la población. O sea, los que sobrevivieron pudieron arrancar con lo opuesto, seguramente los que vivían más cerca de la frontera. Pero fíjate lo que sigue. Durante la guerra, los romanos crucificaron un promedio de 500 sobrevivientes y desertores judíos diariamente durante varios meses. O sea, 500 judíos
ya eran desertores o sobrevivientes, o sea, después de la matanza, después que habían matado a esos 580.000, los que sobrevivieron los crucificaban de a 500 diariamente durante varios meses. O sea, efectivamente, lo que pensaba Caifás, en el que nosotros lo vemos en la pasión de Cristo, ¿no es cierto? De que sí, es que Cristo era muy peligroso porque lo querían hacer rey. Y sí, eso lo leímos. Y si lo quieren hacer rey, van a llegar los romanos, van a destruir nuestro templo y van a destruir nuestra ciudad. Bueno, efectivamente pasó el año 70, porque hubieron otros que también pretendieron ser reyes en ese momento. Y llegó un momento que los romanos dijeron, basta, hasta aquí no va. Y cuando pasaba eso, la matanza tenía que ser total, para escarmentar a otros pueblos que no siguieran con la misma chuchota. O sea, nadie se libera del poder romano, eso entenderlo claro. Eso lo quería decir. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, destruyendo las 985 aldeas, matando a casi 600.000 personas, y después los que tuvieron la suerte de sobrevivir, o que eran desertores incluso, 500 crucificados diarios durante varios meses. Cruces deben haber habido muchas. Comentarios al margen. ¿Cuál será la vera cruz que tenemos en muchas parroquias? ¿Será la de Cristo o será uno de esos 500 crucificados diarios? ¿No? Porque deben haber quedado todas esas cruces después que se fueron los romanos tendidas ahí, 500 diarias con arco. Entonces, de esos datos que da Dion Casio, uno se puede sacar una estadística un poco, y eso lo ha hecho un señor Reike, un historiador moderno, sobre cómo le fue a la iglesia en eso. Según Reike, Bo Reike, deben haber habido, cuando la destrucción de Jerusalén, unos 40.000 creyentes y adherentes antes del comienzo de la guerra. Y él los distribuye más o menos unos 25.000 en Palestina, Transjordania y Siria. Y estos eran todos judeocristianos, o sea, en todo el entorno a Israel, a la tierra de Israel, ¿no es cierto? Palestina ya la llama él, pero las tres provincias, Judea, Samaria, Galilea, y un poco en Transjordania, en el bordecito pasaba la frontera, y Siria, un bordecito pasaba al norte. Unos 25.000. Unos 5.000 en Asia Menor y 2.000 en Grecia e Italia. Fíjense bien que si nosotros pensamos que los que estaban en el territorio de Israel eran judeocristianos, lo cual es lo lógico, y los que estaban en Asia Menor y los eran más o menos mitimotas, mitad y mitad. 2.500 judeocristianos y 2.500 paganos paulinos. Y unos 2.000 en Grecia e Italia, y eso lo asumiramos solamente a Paulino. Bueno, llegamos a la conclusión que el 85% de los 40.000 ahí eran judeocristianos y un 15% solamente de origen pagano. Entonces, si el 85% eran judeocristianos, deben haber corrido exactamente el mismo destino que los judíos no cristianos. O sea, murieron entre los 500 crucificados diariamente y ellos pelearon por su raza, por su nación, por sus tradiciones. O sea, en el fondo, la predicación judeo-cristiana, que fue originalmente la que hizo el Señor, porque el Señor nunca salió a predicar fuera de Israel, y que después cultivaron los 12 apóstoles hasta antes de irse al mundo, al resto del mundo. Y eso calculamos que fueron unos 20 años, o sea, entre el 35 y el 55, 50, más o menos, 15 años. Y después todos los que los convirtió Santiago quedaron un poquitito, deben haber quedado un 5% de ellos, no más. Y el 95% deben haber sucumbido igual que sus hermanos israelitas.
ustedes comprenden de que si crucificaban después de los que murieron, oye, de los 600.000 muertos en la guerra, crucificaban a 500 sobrevivientes diarios, los romanos no le preguntaban al que iban a crucificar, oye, ¿tú crees en el Mesías o no crees en el Mesías? No, si hablaba arameo o hablaba hebreo y estaba circuncidado, venga a la cruz. Entonces, por eso que es absolutamente injusto adjudicar la destrucción de Jerusalén a un castigo divino por no haber reconocido al Mesías. Si los que sufrieron más fueron los judeocristianos. O sea, ahí fueron aniquilados los judeocristianos. Ahí desapareció el judeocristianismo prácticamente. Entonces, y además otra cosa, si nosotros pensamos que de estos sobrevivientes que no estaban en Israel, ¿no es cierto?, que eran de origen paulino, deben haber habido alrededor de unos 4.000 nomás. Los de Grecia, Italia seguro, eso eran paganos, pero los de Asia Menor eran así mitad y mitad, judío cristiano y mitad de origen pagano, porque en Asia Menor había grandes colonias judías, eso es lo que lo hemos visto, de partida Tarso, de donde era originario San Pablo. Entonces deben haber quedado unos 4.000 de los 40.000, o sea, el 90% de la iglesia cristiana pereció con la destrucción de Israel. Fueron los grandes damnificados. Y solamente sobrevivieron unos 4.000 de origen paulino. Y eso es interesante, porque esto ocurrió cuando ya los apóstoles habían muerto. O sea, esto estamos hablando del año 70, y Pedro y Pablo murieron en el año 60 con la matanza de Nerón. Entonces, la iglesia resurgió de las cenizas por obra del Espíritu Santo, no cabe la menor duda, gracias a la predicación de San Pablo, que se dedicó a convertir paganos. Y fueron los discípulos de estos apóstoles los que hicieron renacer la iglesia, porque de la predicación apostólica original pereció el 90%. Hay una cosa que les quiero mostrar que es muy interesante. Unos mosaicos. ¿Dónde está esto? Aquí está. Vamos a compartir share screen. Aquí estamos. ¿Lo ven bien todo? Me imagino que sí. Bueno, hay una iglesia, una basílica muy grande, muy bonita en Roma, que se llama la Basílica de Santa Sabina. Y la Basílica de Santa Sabina tiene la siguiente gracia. La siguiente gracia. Es de la época de Constantino, o sea, más o menos año 350, 320, por ahí. Desgraciadamente, en la época del Renacimiento destruyeron toda la decoración que tenía y la reemplazaron por decoración de tipo renacentista, mucho más lujosa, de haber sido muy sencilla, como eran las basílicas romanas de la época. Pero por suerte no destruyeron un mosaico que está en la entrada, arriba de la entrada principal. Aquí se lo voy a mostrar. Esto. O sea, debajo de esto está la puerta de entrada, en el fondo de la iglesia, y esto tiene un mosaico con unas letras en latín, que no tiene mayor importancia, porque lo que dice acá es que agradece a un romano con harto dinero que dio su fortuna para construir la iglesia. Fenomenal, gracias a Dios. Pero lo importante es que esto sobrevive. Y aquí hay dos damas, una aquí a la izquierda y otra a la derecha. Vamos, sigamos para abajo. Y aquí están las dos damas. Dos damas que están rezando. Pero fíjense lo que dice aquí abajo. Iglesia de la circuncisión. Y acá de la otra. Iglesia de los gentiles. O sea, aquí está reflejada que para el año 350, en esta basílica enorme, se reunían las dos iglesias, las dos formas de hacer iglesia. La iglesia de la circuncisión representada en esta dama
y la iglesia de las gentes, de los gentiles, representada por esta otra dama. A ver, les vuelvo para atrás. ¿Se fijan? Aquí está una de las damas y al otro lado está la otra dama y aquí está la dedicatoria al ricachón, ¿sí? Que construyó la iglesia. Iglesia de la circuncisión, iglesia de los gentiles. No tenemos más información que esta, pero para el año 350 en Roma existían todavía las dos formas de hacer iglesia y de igual a igual, porque está una dama a un lado y una otra dama al lado. Y una, no es que una esté rezando más piadosamente que la otra, están exactamente igual. Y una es la iglesia de la circuncisión y otra es la iglesia de la... O sea, la iglesia petrina aquí, ¿se acuerdan cuando les dije que se habían dividido el mercado? La iglesia petrina es esta y esta es la iglesia paulina. Miren qué interesante, es lo más extraordinario que hay. Oye, y aquí las dudas, uno se puede echar a correr la imaginación. ¿Cómo se hacían? ¿Celebraban juntos un domingo? ¿O es como hacen algunas parroquias en Estados Unidos, sobre todo y en Europa, donde hablan muchos idiomas, que la misa de 11 se dice en castellano y la misa de 12 se dice en inglés, ¿no? A lo mejor puede haber sido así. La misa de 11 aquí, por ejemplo, se realizaba en arameo, con el rito arameo, y la misa de 12 se realizaba en griego, porque todavía en esa época la liturgia no se había traducido al latín, para los de origen pagano. No lo sabemos. Pero aquí también se puede hacer sacar otra conclusión de eso, que es muy interesante. ¿Se han dado cuenta ustedes que, se han hecho la pregunta de que por qué nosotros celebramos a San Pedro y San Pablo el mismo día? En fondo, y curiosamente, la fiesta de San Pedro y San Pablo como el mismo día es del año 354, o sea, más o menos cuando se construyó Santa Sabina. Entonces, en el fondo, lo que estamos celebrando cuando decimos San Pedro y San Pablo el mismo día, estamos celebrando la unidad de las dos formas de hacer iglesia que existían en esa época. Que eran dos liturgias, dos comunidades que con liturgias diferentes, pero que había una unidad. O sea, esa división del mercado, ¿no? Que yo les decía, que está clarita en la carta a los Gálatas, no vengan a decir con cuenta que yo estoy inventando nada, no estoy inventando nada, que dice clarito, tú para allá y yo para acá. En el fondo, esa división del mercado fue una estrategia, digámoslo así, pastoral, pero al juntarse la historia de la conmemoración de San Pedro y San Pablo originalmente en una sola fiesta, se está celebrando la unidad de las dos formas de hacer iglesia como salía aquí en Santa Sabina. Y eso es extraordinario, es extraordinario. No es muy sabido, pero es algo impactante. Menos mal, gracias a Dios, que al que ordenó el cambio, digamos, decorativo de los altares y todo de Santa Sabina en la época del Renacimiento, de esta austeridad romana al lujo del Renacimiento, dejó estos mosaicos, porque si no, no sabríamos nada. Y ahora para los que les interese saber latín, o que sepan latín, pueden leer la dedicatoria esta, ¿ah? El agradecimiento de la persona que regaló la plata para hacer esta basílica, que es muy grande, muy bonita. Pues ahí tenemos el origen, claro, ¿no? De lo que es la fiesta San Pedro y San Pablo en un solo día. La nueva forma de hacer iglesia, unitaria, pero que con reconocimiento de ambas. Bien, sigamos. Ya. Sigamos. Ahora, ¿qué pasó para los pobres judíos cristianos que lograron escapar de esto? Bueno, después de la destrucción de Jerusalén, el judaísmo religioso se construyó en una aldea que se llama Yabné, cerca de Tel Aviv,
hoy día. Tel Aviv no existía en esa época, pero Yavne sí. Y ahí se juntaron unos sabios, unos maestros de la escuela farisea, y refundaron el judaísmo en un judaísmo sin templo. Y esa refundación la hicieron usando la doctrina farisea, en forma absolutamente, bastante monolítica, por un raciocinio que hicieron que tenían toda la razón. Los romanos han hecho toda esta destrucción porque vivir en Jerusalén era absolutamente intolerable, porque todos los días habían motines, todos los días habían reyertas entre las diferentes escuelas judías, entre fariseos, saduceos, celotas, esenios, qué sé yo, y todo lo demás. Entonces, de aquí la única manera de poder sobrevivir, dijeron los fariseos, señores, es que aquí haya uno solo de aquí adelante. Y ese va a ser este. Y bueno, ¿y qué pasó ahí? Obviamente el fariseísmo no aceptaba que hubiera un Mesías que ya pasó. El Mesías lo estaban esperando. Lo estaban esperando. Y resulta de que la gente, este rabino que dirigió esta escuela de Yavne, que se llamaba Yohanan ben Zakkai, que es bastante conocido en la historia judía, llegó al acuerdo con los romanos de respetar un tratado que había hecho Julio César con los sumos sacerdotes de Jerusalén. Julio César, muchos años antes de Cristo, 40, creo 40, algo así antes de Cristo, se dio cuenta de que Israel era el único pueblo sometido a Roma que tenía un monoteísmo exclusivo. Los demás eran politeístas y aceptaban que otros pueblos tuvieran otros dioses, no había problema en eso. Pero con Israel siempre iba a tener problemas porque Israel tenía prohibido, por su religión, adorar a otro dios que no fuera Yahvé. ¿Y qué pasaba? Lo que habíamos dicho en la clase pasada. Todos los años, para el cumpleaños del César, tenía cada jefe de familia de todo el Imperio Romano ir a echarle incienso a la estatua del emperador que existía en su ciudad, para decir, a adorar. Cosa que a los politeístas no les causaba ningún problema, pero a los monoteístas sí. Entonces llegó un acuerdo Julio César con las autoridades judías de Jerusalén, en que los judíos iban a quedar eximidos de ir a echarle incienso a la estatua del emperador el día de su cumpleaños. ¿Y cómo se sabía quiénes eran judíos? Muy simple. Las sinagogas tenían que llevar en cada pueblo, en cada ciudad, un registro de los que eran judíos. Entonces, se ponía el gobernador romano con el licenciario delante de la estatua del emperador y al lado el jefe de la sinagoga. Todos hacían la colita para echarle incienso y de repente lo tocaba un judío y decía, yo soy judío. Se veía al lado el jefe de la sinagoga si estaba inscrito en la lista de la sinagoga. Si estaba inscrito, decían sí, queda eximido. Si no, échele nomás incienso. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Tal como queda, y lo vamos a ver bien esto en el Evangelio de San Juan, porque el Evangelio de San Juan dice claramente, Señor, muchas veces, llegará el día que los expulsarán de las sinagogas. ¿Se acuerdan ustedes de haberlo leído esto? Llegará el día que los expulsarán de las sinagogas. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el Evangelio de San Juan, en detalle. Entonces, ¿qué pasaba? Efectivamente, la gente de Ben Zakkai, para evitar todas estas reyertas y cosas que habían provocado la destrucción total del Estado judío y de Jerusalén, no aceptó de que de ahí en adelante nadie tuviera una escuela, estuviera adscrito a una escuela judía para todos los judíos que no fuera la farisea. Punto. Y los que no querían eso iban a ser expulsados de la sinagoga. Y lo expulsaron. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a un saduceo, por ejemplo? Claro, perdió su comunidad. Se tuvo que hacer fariseo, pero bueno, da lo mismo. El judaísmo básico es el mismo. Es más o menos como pasó cuando el Papa disolvió a los jesuitas por ahí por el 1700 y tanto. ¿Qué hicieron los sacerdotes?
bueno, se convirtieron en franciscanos, en dominicos, en lo que fuera. Siguieron siendo sacerdotes igual, pero ya no eran jesuitas, perdieron su comunidad. Pero bueno, qué pena, más grande. Pero me hago franciscano y sigo igual. Lo mismo pensaba en esa época, en el año 70, un saduceo o un esenio. Bueno, me hago fariseo, no importa. Ya, ok. Pero un judío cristiano no podía hacer eso. Porque si se hacía fariseo, tenía que renunciar a que Jesús era el Mesías. Y eso le significaba renunciar a su esencia básica. Podía creer que Jesús era un profeta, eso no tenía problema, pero no que era el Mesías. Entonces, eso también le trajo una cantidad enorme de problemas a la supervivencia de los judíos cristianos. Entonces, ¿qué pasó ahí? El grupo de sobrevivientes judeo-cristianos tuvo que también arrancar. Y si querían seguir venerando al Mesías, digamos, orando al Mesías, bueno, arrancaron para la iglesia paulina. Y por lo tanto desapareció con más razón todavía el judeo-cristianismo. Y los que no quisieron arrancar tuvieron que aceptar los requerimientos de Yavné y abjurar del cristianismo y volver al judaísmo tradicional. O sea, fue bastante trágico para el judeo-cristianismo todo lo que pasó en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo aletea. Y empezó a aletear de nuevo hace 100 años atrás. Y volvió a resurgir el judeo-cristianismo. Hace 100 años atrás empezó poquitito a aprender la idea en judíos, no estoy hablando en evangélicos ni nada, que también hay un enredo, pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Aprender en judíos que efectivamente Jesús de Nazaret había sido el Mesías de Israel. Y hoy día hay un grupo de más o menos 200.000 judíos, no es nada, un grupo despreciable, que no quieren llamarse judeo-cristianos, sino que ellos mismos se autocalifican de judíos mesiánicos. Y la razón es porque los identifica mejor, porque son judíos que han reconocido a Jesús de Nazaret como Mesías, pero no pertenecen al cristianismo, porque si se hubieran llamado judeo-cristianos como originalmente, le preguntarían, bueno, ¿y de qué denominación eres? ¿Tú eres judeo-cristiano católico, metodista? No. Yo soy judío. Soy judío que reconozco a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Y voy a la sinagoga. Por eso que se llama judíos mesiánicos. Si ustedes están curiosos, googleen en Messianic Judaism. En inglés hay mucho más que en castellano. O judaísmo mesiánico. Van a encontrar cosas bien simpáticas. Y son del orden de unos 200.000. No son nada poco. Y actualmente. ¿Y cuáles son sus principios? Esto lo tenemos en la página 70. Se declaran judíos pertenecientes a la nación judía, pero no confundir con el Estado de Israel, que han reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. No se consideran miembros de ninguna denominación cristiana. O sea, son judíos, nacieron judíos, iban a la sinagoga a sus padres, y por los nombres uno se da cuenta. Reconocen como inspirado al Nuevo Testamento, aunque algunos de ellos prefieren una variante aramea que se llama la Peshita, que es una traducción del Nuevo Testamento al arameo del siglo III, siglo II, por ahí. Que también lo usan los católicos de origen arameo que viven en algunos pueblos y que prácticamente van quedando re poco por las matanzas que han habido últimamente, por los pueblos en Siria. Reconocen inspirado al Nuevo Testamento, o sea, lo han incorporado a la Biblia. Siguiendo las tradiciones de su nación, vale decir, los descendientes directos de Abraham, circuncidan a sus hijos varones, asisten a las sinagogas, aunque prefieren las sinagogas de su propio movimiento donde las hay.
pero las hay en muy pocas partes, o sea que en general van a la sinagoga, no más días sábados. Respetan totalmente el pacto de Yahvé con Abraham, pero consideran a la ley mosaica como perfeccionada con la venida del Mesías. Tienen una fuerte esperanza escatológica en el futuro del pueblo de Israel, tal como se lee en la carta de San Pablo a los romanos o el libro del Apocalipsis. O sea, creen a pie juntillas en el reino de Cristo, el reino de Jesús, de Cristo, en el monte Sión por 1000 años cuando vengan la parucía. Según algunos de sus líderes más importantes, como Arnold Fruchtenbaum, no ven objeción alguna en el Antiguo Testamento a la noción del Dios triúnico o triforme. A la Trinidad le llaman un Dios triforme, triúnico. Como tampoco tienen objeción al nacimiento del Mesías de una doncella virgen. Si ustedes van a la bibliografía en la página 210, el primero que sale en la página 210 de la bibliografía es un librito, porque está en inglés, desgraciadamente, está en castellano, pero se lo recomiendo mucho, de este señor Arnold Fruchtenbaum. Arnold Fruchtenbaum es un rabino judío, doctorado en Israel, que después de aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías, sacó otro doctorado en teología católica, en teología cristiana. O sea, el hombre se pasó no sé cuántos años estudiando por ahí. Y escribió un librito muy bonito que se llama, que es el que pongo ahí en esa bibliografía, página 210, la primera. Se llama Messianic Christology, Cristología Mesiánica. La segunda edición le cambió el título, le puso Homashiach, que significa en hebreo el Mesías. Y lo que hace ahí es reimaginar lo que le dijo el Señor a los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan cuando venían saliendo los discípulos de Emaús de Jerusalén? ¿No? Mataron a nuestro... Y Jesús les dice, oye, pero es que son incrédulos, ustedes no se dan cuenta de que en todas las escrituras se dice que el Mesías tenía que aparecer. Y entonces los discípulos de Emaús dicen, me nos explicó desde el origen, desde Abraham, las escrituras. Bueno, esa es la explicación que reconstruye Fruchtenbaum. Cómo se ve claramente en las profecías del Antiguo Testamento, partiendo de Abraham hasta los últimos tiempos, todo lo que le había pasado al Mesías. Todo lo que tenía que pasarle al Mesías y que le había pasado a Jesús. Es bien interesante. Los argumentos que da son bien judíos, por supuesto, porque está hecho por un judío para judíos, pero el libro es bien interesante. Yo se lo recomiendo a los que lean inglés. Está en Amazon, ¿no? Lo pueden bajar en electrónica. Y muestra claramente que no hay ningún problema en tener un Dios triforme. Un solo Dios, pero triforme. Y que el Mesías que haya nacido de una virgen no tiene ningún problema. Bueno. Ahora, hay libros del Nuevo Testamento que son abiertamente orientados a los judíos, como vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Pero bueno. Y otro de esta gente, de estos judíos cristianos nuevos líderes, un señor Kinzer, que tiene un libro muy bonito que está también en la bibliografía, el tercero de la página 210, Mark Kinzer. Y ese libro se lo prologó el arzobispo de Viena, que es un discípulo de San Benedicto, digo yo, ya lo estoy canonizando, del Papa Benedicto XVI, que lo nombró él arzobispo de Viena, que es el cardenal Schönbrunn. Y él lo prologó a este libro de Mark Kinzer, el cardenal Schönbrunn, porque lo encuentra un desarrollo muy interesante de su cristianismo. Y hay otro líder de estos que Daniel Stern, también de estos judíos cristianos, que tiene varios libros que explican esto, pero en la página 209, la última bibliografía que yo pongo ahí, es una explicación que él hace del judaísmo mesiánico, que es muy interesante. Este señor Stern también tiene una traducción del Nuevo Testamento al inglés, que es muy interesante porque subraya y explica todas las costumbres, en notas al pie de página, todas las costumbres judías que se reflejan claramente a un lector judío en el Nuevo Testamento y que nosotros, como las desconocemos, no las miramos, no las vemos, no las reconocemos.
Bien, ya, aquí terminado San Pablo, Santiago y sus consecuencias. Vamos ahora al capítulo siguiente, los escritos de la gran iglesia, que son los evangelios sinópticos, en el orden que se escribieron Marcos, Mateo y Lucas. Y aquí yo también voy a usar alguna cosa que les voy a mostrar aquí en pantalla. Pero todos estos tres evangelios, más el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, se escribieron después de estas 7 cartas de Pablo. O sea, son libros que ya conocen por lo menos la teología de Pablo. Puede que no hayan conocido todas las cartas juntas, pero por lo menos la teología sí. Ya. Ahora, esos libros se escribieron frutos de tradición oral. Se escribieron cuando ya los testigos presenciales de Jesús empezaron a morir. Porque hasta esa época se hizo siempre por tradición oral, por predicación. Igual que San Pablo, él predicaba. Y después escribía cartas cuando le hacían preguntas, ¿no? Nada más. Pero resulta que cuando ya los testigos presenciales empezaron a morir, empezaron a juntarse los testimonios de lo que habían predicado esos testigos presenciales, y se organizó esto de escribir evangelios escritos. O sea, esta transmisión oral, hay que entenderlo bien, incluía la tradición de Jesús, o sea, lo que había dicho Jesús y que se había quedado en las mentes de los que lo habían escuchado, pero también la tradición sobre Jesús. O sea, ¿qué significa la tradición sobre Jesús? El hecho de recordar lo que había predicado Jesús no es solamente una cosa aséptica, ¿no? Sino que cada uno recuerda lo que más le llamó la atención de esa predicación. Seguramente ustedes, si conversan después de esta clase entre varios de los que han asistido, lo que les va a decir uno que le llamó la atención de esta clase seguramente es distinto de lo que le va a decir el otro sobre la misma clase. O sea, el fondo va a coincidir, pero cada uno le llama la atención las cosas de acuerdo a su mentalidad, más unas que otras. Entonces incluye la tradición oral, incluye la tradición de Jesús y la tradición sobre Jesús. Vale decir, ¿qué es lo que le interesó más a cada uno de estos transmisores de tradición oral? Pero al ponerlo por escrito, tenía la gran gracia que eso podía ser leído y conocido por gente que no había estado presente durante esta transmisión oral. Yo les hablé en alguna clase, no sé, la segunda o la tercera por ahí, de las fuentes que tenemos de Jesús en el Nuevo Testamento y posterior. Ahí está el Jesús histórico, el Jesús recordado y el Jesús de la fe, que son 3 imágenes diferentes, y se las expliqué bien. Si tienen dudas, vayan para allá de nuevo. Al hablar de los evangelios, estamos hablando del Jesús recordado, claramente. Y aquí les voy a leer, bueno, y esto pasó en todas las religiones del libro, como se llama. Lo mismo pasó con el Islam. El Islam dice que la tradición dice que el arcángel Gabriel, creo que fue, le dictó el Corán a Mahoma en una noche, pero esa tradición no. Históricamente se sabe que Mahoma predicaba oralmente, y alguien tomaba apuntes, y varios apuntes distintos. Y cuando murió Mahoma, uno de sus sucesores puso en orden todos esos apuntes y lo armó un librito, y es el Corán. Y lo mismo ha pasado con también algunos libros del Antiguo Testamento, con el libro del Antiguo Testamento y bueno, con las religiones del libro en general, el maniqueísmo también, qué sé yo. Y aquí hay un texto que yo copio de un gran biblista que acaba de fallecer hace un par de años, James Dunn, que explica esto. Una tradición oral no es como una edición de un libro. Con un libro podemos hacer una pausa para la reflexión, o revisar algunas páginas, o anticipar avanzando unas pocas páginas.
Esto está en la página 71. Podemos dejar a un lado el libro y referirnos a él más tarde. O podemos editarlo, aunque sea modestamente, eliminando infelicidades, mejorando el estilo, añadiendo aclaraciones. Nada de esto es posible, sin embargo, con una tradición oral que vive solo en el desempeño oral. La tradición oral es esencialmente evanescente, o sea, se desvanece. Llega un testigo, te cuenta lo que él vio, y se va el testigo y hasta ahí, fíjate, o sea, todo lo que tú alcanzaste a agarrar de lo que él te dijo es lo que te queda en la mente. No solamente eso. Y el intérprete, llámese apóstol, maestro, anciano o discípulo, de ninguna manera almacenará la tradición en la memoria como algo fijo para ser repetida en cada ocasión. Y aquí hay una frase muy importante. En la tradición oralmente, típicamente la historia, la misma historia, se vuelve a narrar con diferentes énfasis y detalles diferentes. Eso uno lo comprueba fácilmente. Si ustedes comparan esta clase mía de hoy con la misma clase del Nuevo Testamento que hice hace 2 años atrás, claro, digo las cosas, el fondo lo mismo, pero es obvio que con palabras diferentes. O sea, yo no soy una grabadora que repito las clases exactamente igual, sino que explico los conceptos y según los veo a ustedes las caras allá arriba, si están con cara de perdido o con cara que están entendiendo, me detengo un poco, vuelvo a repetir o no, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en la tradición oral, típicamente la historia, la misma historia, se vuelve a narrar con diferentes énfasis y detalles diferentes. Y la enseñanza, la misma enseñanza, sigue diciendo James Dunn, se reduce en diferentes agrupaciones y con diferentes matices, aclaraciones interpretativas o elaboraciones adaptadas a la ocasión, como lo encontramos cuando vemos la tradición sinóptica de Jesús. Eso es lo que le decía yo de las clases. Quizás lo importante de todo esto es la insistencia de los tradicionalistas orales que debemos abandonar la presunción crítica de una versión original. Porque hoy somos muy conscientes de que los testigos del mismo evento producen invariablemente relatos diferentes del acontecimiento. Eso es lo que digo, si ustedes se reúnen y comentan esta clase, cada uno de ustedes va a sacar un comentario diferente, aunque todos estén de acuerdo en el fondo. Por eso es que hay que abandonar eso de hablar siempre cuál es la versión original. Muchas. Les pongo un ejemplo, para que les quede claro. En San Mateo las 8 bienaventuranzas son positivas. Vale decir, bienaventurados los que porque ellos Pero en la misma bienaventuranza en el Evangelio de San Lucas, 4 son positivas y 4 son negativas. Las da vuelta. O sea, San Lucas en las primeras 4 dice igual que San Mateo. Bienaventurados los que porque ellos Pero en las últimas 4 dice, ay de los que no porque ellos no Bueno, ¿cuál es lo que dijo Jesús exactamente? Por lo tanto, eso es falso, no lo ha dicho nunca. ¿Qué sé yo? Todos los críticos del siglo XIX decían eso para echar abajo la verdad de los evangelios. ¿Cuál es? ¿Cómo lo dijo? Bueno, no tiene ninguna importancia. Primero, ¿quién le dice a usted, señor crítico, de que el Señor habló de la bienaventuranza solo una sola vez? Primera pregunta. O sea, a lo mejor, cuando predicó las bienaventuranzas en Cafarnaún, las hizo como dice San Mateo. Y después, cuando la predicó una semana después en Corazaín, las dijo como lo dice San Lucas. ¿Hay una contradicción? Ninguna. Incluso más, puede haberlo dicho una sola vez. Y vamos a verlo esto si alcanzamos. Sí, yo creo que sí. Como en algún caso, como eso de la parábola de cuáles son los más felices en el reino de los cielos, que los 3 evangelios cuentan exactamente la misma historia, pero con palabras diferentes. ¿Cuál es la que dijo? No sé, no sabemos, no importa. Lo importante es que quienes oyeron eso lo recordaron
y el fondo coincide, pero la forma no tiene por qué coincidir. En efecto, para la tradición oral no hubo un evento, sino varios eventos, es decir, el evento visto en forma diferente por diferentes testigos. Esa cosa hay que madurarla mucho. Ese textito ahí de la página 71 de James Dunn conviene entenderlo bien, porque ahí uno puede refutar un montón de críticas que se hacen a la transmisión del mensaje de Jesús, que son absolutamente absurdas y que científicamente, esto no lo dice James Dunn porque se le haya ocurrido, él hizo un estudio también de tradiciones de pueblos de la Polinesia, que sé yo, que pasaba exactamente lo mismo. Ahora, los sinópticos, ¿por qué se llaman estos evangelios sinópticos? Porque tienen fuertes coincidencias de acuerdo al contenido y el estilo, y se pueden poner en paralelo, o sea, tienen el mismo relato geográfico, pudiéramos decirlo así. Pero algunos casos tienen diferencias. Y aquí vamos a ir a la primera. Aquí. A ver si. Ahí. Ya. Esto está todo en el libro. Yo voy a mostrar los cuadros acá nomás, para si no tienen el libro al frente ahora en la clase, pero no necesitan copiar nada. El primer cuadro, que es muy interesante. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque si ustedes se fijan, Marcos, que es el evangelio más antiguo de los tres, es el que fijó la trayectoria de Jesús. O sea, los capítulos, podríamos decir así, no los capítulos como están en la Biblia, pero digamos los grandes temas están en el mismo orden. Tenemos una preparación del ministerio, que en Marcos es muy cortita, que el bautismo, que se dio y todo lo demás, en Mateo es más larga y en Lucas un poco más larga todavía. Después un ministerio en Galilea. Después una sola subida a Jerusalén. Y después pasión y resurrección. O sea, el esquema es el mismo. Está claro que tanto Mateo como Lucas tenían en sus manos el Evangelio de Marcos cuando escribieron el suyo. Ya lo vamos a ver más fundamentado. Pero vamos a otra cosa bien interesante. Aquí. Veamos un poco de estadística. Marcos, que es el más antiguo, es el más corto. Tiene 661 versículos. Estamos pegados en el índice, Juan Ignacio. ¿Ah? Estamos pegados en el índice tuyo, no los cuadros. No le puedo creer. Sí. Entonces vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. Antes de compartir, yo voy a hacer otra cosa. Yo supongo que está en la página 72 lo que estaba hablando, los versículos totales. Espérense un segundito. Vamos a hacer algo mejor. Voy a... se me fue para acá. Aquí, vamos a ir acá. Vamos a botar esta cosa. Y ahora vamos a compartir, a ver si sirve. A ver, vamos a ver. ¿Y ahora cambió? Sí, Sí, ahora sí. la ya. formación del Evangelio sinóptico. Ahora ven el cuadrito ese No, No, una primera página, una cubierta. nada más. está el título, la formación del Evangelio sinóptico. Es lo único que aparece. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora aparece el cuadrito? No. No.
Pero supongo que está en la página 72 de tu apunte, ¿o no? Sí, está en la página 72. Exacto. Hay que ir a la página 72 entonces. Entonces, borremos esto nomás. Sí. A ver, abran la página 72 entonces. Versículos totales, número de versículos, etcétera. Ya. Bueno, si ustedes se fijan, en la página 72, en el cuadrito ese, Marcos tiene 661 versículos. Pero el número de versículos que no están, que son exclusivos, que no están en Mateo ni en Lucas, son solo 26. O sea, si nos hubiera desaparecido, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si se nos hubiera desaparecido el Evangelio de San Marcos, se nos hubiera aparecido alrededor de un 4% del mensaje, nada más. Pero en el caso de Marcos, en la segunda fila del cuadrito, 635 versículos están incluidos o en Mateo o en Lucas. Vamos ahora al Mateo en griego. Ya vamos a ver por qué le digo en griego. Es mucho más grande. Tiene 1068 versículos, de los cuales 310 son exclusivos, o sea, el 30% del Evangelio de Mateo es exclusivo. 523 ya están incluidos en Marcos, el 50% de Mateo ya está incluido en Marcos, y 235 están incluidos en Lucas, pero no en Marcos. ¿Ya? O sea, 235 están incluidos en Lucas, pero no en Marcos. Es un 22% de Mateo. Si vamos a Lucas, que es el más grande de todos, son 1149 versículos, de los cuales 550 son exclusivos, más o menos el 50%. 364 están incluidos en Marcos, o sea, menos que Mateo. Pero tenemos de nuevo 235 versículos de Lucas que están incluidos en Mateo, pero no en Marcos. Yo lo que les quiero hacer hincapié aquí son estos 235 versículos que están en Lucas, pero no en Marcos, de Mateo, que están en Lucas, pero no en Marcos, y son 235 versículos también de Lucas, que están en Mateo, pero no en Marcos. Bueno, si nosotros vemos esos 235 versículos, los ponemos en filita, así, tanto los de Marcos, perdón, los de Mateo como los de Lucas, los ponemos juntitos, resulta que coinciden exactamente, letra por letra. No están en Marcos, están en ambos, Mateo y Lucas. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudieron escribir Mateo y Lucas 235 versículos idénticos hasta la última coma en sus evangelios que no estaban en Marcos? La respuesta única que se le ocurrió a todo el mundo, porque además lo escribieron en tiempos distintos, en ciudades que quedan más de 5.000 kilómetros de distancia, cada uno del otro. La única posibilidad es que ellos hayan tenido en ese momento un documento escrito en griego que contenía esos 235 versículos. Porque era imposible que se pudieran copiar entre ellos. Estaban a 5.000 kilómetros de distancia, cada uno no sabía que el otro estaba escribiendo un evangelio y además en tiempo un poquito desfasado. Bueno, eso es lo que se llama, vamos a la página 73, es lo que se llama el documento Q. El documento Q es un extracto en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas de los versículos que tienen en común hasta la última letra y que no están marcados. Es una abstracción, pero a que a nadie se le ocurrió otra idea mejor que explicar el por qué así. Entonces, una serie de gente estudiosa
ha extraído esos versículos, y vamos a ver aquí un ejemplo, y ha formado un texto. Y eso se llama documento Q. ¿Por qué se llama documento Q? Porque el primero que hizo esa pega en el siglo XIX fue un alemán. Y el resultado que él logró, el escrito este, lo llamó la fuente de los dichos del Señor. Y en alemán fuente se dice Quelle, que se escribe con Q. Entonces ahí quedó como documento Q. Vamos a la página 73. Yo les voy a leer lo que dice aquí abajo. Un ejemplo típico, que se lo saqué del libro del padre Samuel Fernández. Samuel Fernández. Veamos un caso. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 6. Juan, quien en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, Juan Bautista, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncian los pobres la buena nueva. Dichoso el que no haya escándalo en mí. Eso dice San Mateo. Veamos lo que dice San Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 23. Sus discípulos, los de Juan, llevaron a Juan todas estas noticias. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Llegando donde él, los hombres dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus y dio la vista a muchos ciegos. Y respondió, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso el que no haya escándalo en mí. Bueno, si ustedes tienen ahí en la página 73 abierta en este momento, ustedes lo que ven en este relato, que lo que está con negrita, que corresponde a los dichos del Señor, es idéntico, hasta el último detalle. Voy a leer lo puro que está en negrita. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso el que no hay escándalo en mí. Eso dice Mateo. Lucas, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Lo repite. Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso el que no hay escándalo en mí. O sea, el diálogo del discípulo de Juan con el Señor es exacto. Y la única posibilidad que eso repita, no solamente en este ejemplo, en 235 versículos, es que hayan tenido ambos un documento donde lo copiaron. Pero ese documento no tiene el contexto en que lo dijo, puesto que el contexto es distinto en este relato, en los dos evangelistas. Veamos el contexto de Mateo. Es lo que no está en negrita ahí. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle. Y Jesús le respondió. ¿Y qué es lo que dice Lucas? El contexto. Sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias. Entonces él, llamando a dos de ellos, le envió a decir al Señor. Llegando donde de él los hombres dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a decirte. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió. O sea, el contexto lo agrega el evangelista, pero el diálogo viene de antes. Ahora, ¿por qué?
por lo que hablábamos la tradición oral. Q, en el fondo, es como notas que tomaron en el momento los que estaban ahí. Ya sea que oyeron la predicación del Señor o inmediatamente alguien se las contó en forma muy textual. Son como los apuntes que ustedes a veces toman de las clases. Pero ¿cuál es el problema de los apuntes de cualquier clase? Que para el que asistió a la clase están re claros. Pero para el que no asistió a la clase muchas veces están bien oscuros. ¿Y por qué? Porque al que asistió a la clase tiene claro en su mente el contexto en el cual el charlista dijo eso. En cambio, el que lee los apuntes a posteriori y no asistió a la clase, no tiene ese contexto en su mente. Por lo tanto, es mucho más difícil que lo entienda. Entonces, ¿qué hicieron los evangelistas Mateo y Lucas con respecto a este documento Q? Le agregaron el contexto para que quedara claro frente a todos los que no habían asistido a la prédica. Por eso, si ustedes se fijan, concuerda claramente con esto que les leí de James Dunn. Si tú agregas el contexto, eso lo puede entender y lo haces bien, por supuesto. Lo puede entender cualquiera que no haya ido a la clase. Pero si no le agregas el contexto, es muy requete difícil. Si ustedes van al apéndice, yo lo anoté por aquí. Bueno, pero yo se los voy a mandar. El apéndice aquí. En la página 195, el apéndice 7, ahí tengo yo el índice de Q. Y les pongo el índice de Q porque el índice de Q es el índice de Q. Pero no puedo poner a Q aquí, porque los que hicieron la reconstrucción de Q, la última que es la mejor, la del señor Kloppenborg, me podrían cobrar los derechos de autor. Entonces aquí está el índice de Q. Todo de la página 195, en el apéndice 7. Son 2 páginas. Pero yo les voy a mandar el texto de Q completo, para que ustedes, para calladitos, lo puedan leer. Y se los voy a dar en el email, que les mando al final de cada clase, como tarea, para que me lo lean para la próxima clase. Porque es notable. Uno lee Q y como que oye predicar al Señor. Es notable. Y fíjense que Q es tan antiguo, que no tiene no contiene la pasión, el relato de la pasión. O sea, efectivamente es una reconstrucción de algo sumamente antiguo que originalmente habría estado en arameo, porque las notas las habían tomado en arameo de la predicación del Señor, y alguien lo tradujo al griego y circuló. Y Mateo y Lucas lo tenían en su poder, lo usaron para esto, y le agregaron el contexto. ¿Y por qué desapareció? Bueno, ¿por qué desapareció? Obvio, copiar un manuscrito era algo tremendamente caro y latero en ese momento. Tremendamente caro y latero, porque el escribano no solamente tenía que copiarlo, sino que además tenía que fabricar la tinta y el papel. No existía una librería Lápiz López donde iría a comprar papel y tinta. En esa época no habían esas cosas. Entonces, si ya estaba todo Q incorporado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, se dejó de copiar. Y cuando el último ratón se comió la última copia de Q, desapareció Q. En la página 74, ahí tienen un cuadrito de más o menos cómo se originaron estas cosas, pero eso lo vamos a tomar en la próxima clase. Lo que quiero que les quede claro y repasen bien, además de lo que hablamos de San Pablo, por supuesto, es todo esto sobre qué es lo que es tradición oral y cómo se llegó a la conclusión de que los evangelios de Mateo y Lucas tienen 2 fuentes. Marcos, lo tenían ambos, obvio, está claro. Y además Q. Y además, tradiciones propias de Mateo que él había escuchado o tradiciones propias de Lucas que él había escuchado.
Y ahí vamos a seguir en la próxima clase. Y les voy a dar de tarea que lean lo de Q, léanlo bien porque es notable. O sea, uno ahí siente efectivamente como que el Señor está predicando aquí al lado de uno. ¿Sí? Al lado de uno. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá, pero hagan la tarea, pues, ¿ah? No se pongan flojos. Hagan la tarea, léanse Q.